para ser irresistible tienes que parar de ser aceptable. Y en verdad el control es una absoluta ilusión, no tenemos el control de nada. Esto es Entre Campers, un podcast donde compartimos ideas reales y con impacto. Voces de quienes crean con propósito, desde su historia y lo que los mueve. Aurora Brenes. ¿Cómo empezar a describir quién es Aurora Brenes? Emprendedora, profesora de yoga, doula, guía de mujeres magnéticas. Aurora es ese tipo de personas que logran convertir transformación en servicio. Y en la conversación de hoy, ella nos cuenta sobre heridas, nos cuenta sobre cómo trabajar mejor las relaciones, cómo comunicarse, cómo hablarle del placer a sus hijas, y realmente nos lleva por un viaje de ciencia, anatomía, historia y negocios, donde terminamos conectando mejor y entendiéndonos mejor, no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestras parejas. Aurora, cuando estábamos en camp, uno de los temas que más dejó a la gente activada y motivada dentro del fin de semana fue tu conference sobre cómo viven las energías masculinas y femeninas, no solamente dentro de nosotros, sino también dentro de nuestras relaciones. Cuéntame un poco qué son estas energías femeninas y masculinas que tenemos dentro. Ok, bueno, primero que todo, todos tenemos ambas energías y yo creo que esto es súper importante de dejar claro desde este momento. Y de por sí, naturalmente, las mujeres tenemos la tendencia a irnos más, o sea, por nuestro cuerpo, por nuestro físico, por nuestra ciclicidad, a tener más energía femenina, y el hombre por su cuerpo, por su composición, por sus hormonas, todo lo demás, más energía masculina. Y verdaderamente las energías están hechas para complementarse y para trabajar juntas. Sin embargo, hoy en día, por distintas razones que no tenemos que entrar en detalle porque hemos creado un poco esta separación de ambas energías, que digo, son separadas, sin embargo las vemos como competencia. Entonces, internamente hay como esta lucha entre nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, que bien es influenciada por esta lucha externa que estamos viendo constantemente de cómo el masculino ha tomado mucho más protagonismo y fuerza, no sé, en los últimos siglos verdaderamente, donde se ha creado un ambiente, una cultura, un sistema donde lo que más se premia o como que lo que más vemos rewarded realmente es nuestra parte masculina. Entonces la parte masculina está mucho más conectada con la productividad, con la estructura, con la lógica, con la certeza, ¿no? Como que de tener un poco todo siempre bajo control. Entonces, eso un poco es el lado masculino, que tiene cosas hermosas, porque el masculino también es la contención, esa capacidad de estar en plena presencia, de sostener el momento, de sostener el espacio. Es la parte de nosotros que nos da dirección, ¿no? Que nos lleva hacia un lugar específico cuando necesitamos, pues, aterrizar ideas, conversaciones, emociones. Es la parte de nosotros también que lidera, que tiene como esa valentía de ponerse adelante de las cosas y llevar esa batuta. Sin embargo, está sumamente quemada, estamos en un desbalance, entonces ahí es donde encontramos, pues, a la gente, que somos la mayoría, que estamos en este exceso de necesidad de controlar, exceso de rigidez, exceso de dominancia, ¿no? Porque todas estas cosas que te dije en positivo, cuando se desbalancean, por ejemplo, el liderazgo, en vez de ser liderazgo, se vuelve dominancia. Esa certeza, en vez de ser como esa confianza y esa estabilidad interna emocional, se convierte en control cuando lo pasamos demasiado. También la rigidez, ¿no? Es cuando la estamos demasiado, entonces nos volvemos demasiado rígidos, mentalmente, físicamente, energéticamente. Y por el otro lado tenemos la femenina, que es la energía creativa, esta energía de la creatividad, de la fluidez, de la flexibilidad, es la energía de las emociones. Entonces la masculina es la cabeza, como dije, la razón, la lógica, y la femenina es la emoción, la sensación, la intuición, todo lo que viene del cuerpo y no necesariamente de la mente. Es una parte demasiado importante de nuestra existencia que pues ha sido apagada por el exceso del masculino. Y que también en su desbalance, que ahora pues, después podemos hablar de las energías más desbalanceadas, es
codependiente, no toma decisiones, es extremadamente, no quiero decir extremadamente vulnerable, pero no puede gestionar sus emociones, ¿no? Como que es demasiado. Tenemos la tendencia a entrar también en victimismo porque con un masculino tan fuerte y tan dominante, lo que pasa es que entonces el femenino, la contraparte es toda esta victimización, esta debilidad, cuando verdaderamente en su plenitud y en su balance, pues es todo lo que nos lleva a estar conectados con nuestro corazón, nuestras emociones, con las sensaciones, con poder ser vulnerables, con poder abrirnos y también algo muy importante hoy en día, ¿no? Es este uso de la energía creativa. Entonces eso es como, ¿qué son esas energías? Y hablas de estas energías en balance y en desbalance. Cuéntame un poco del origen, de dónde nos balanceamos y nos desbalanceamos. Te he escuchado también hablar de una versión herida de estas energías. ¿Cómo se refleja esto en el día a día? Hace poco, una señora, mujer, medicina que yo sigo, puso un post donde lo verbalizó tan bonito y quiero usar eso de referencia. Y es que el desbalance viene en el momento, digamos ahora que estamos muy hacia nuestro masculino, en el momento que reprimimos o apagamos el femenino, que es algo que se ha venido haciendo sistémicamente, porque no es solamente a nivel individual, sino que sistémicamente se ha reprimido el femenino desde hace un par de siglos, cuando empieza a entrar esta necesidad del masculino de dominar. Y lo que pasa es que entonces un lado, que en este caso es el masculino, pierde su espejo, porque somos espejos, estamos en esta divina co-creación. Nada en el mundo existe sin ambas energías, literalmente. O sea, necesitamos masculino y femenino para crear, para materializar. Entonces, en el momento que uno pierde su espejo, en este caso el masculino, que es la parte que más conecta con el corazón, conecta con la conciencia, conecta con esta suavidad, más vulnerabilidad, empatía, compasión, entonces no hay ese espejo y ¿qué pasa? No tengo con qué compararme y todo lo que veo es a mí mismo. Entonces solamente veo mi parte masculina, solamente nutro mi parte masculina, solamente estoy como en ese hacer, producir, rigidez, mente, cero emoción. Y entre más soy de eso y todo el mundo está haciendo de eso, pues la naturaleza es que no tengamos como ver algo diferente. Y entonces empieza a crear todo un sistema donde se premia mucho, donde lo que estamos buscando, pues todos podemos estar de acuerdo, como esta sobreproductividad, toda la manera en la que trabajamos es en base al ritmo masculino. Entonces eso crea un desbalance colectivo y un desbalance individual. Entonces, en este caso, el desbalance del femenino es que no lo tenemos, por lo general, ¿no? Entonces, las mujeres nos volvemos las girl bosses, que es algo de lo que yo siempre hablo. Entonces, me masculinizo para poder entrar al ruedo, ¿no? Como que para poder entrar a la competencia, para poder darme mi lugar en este mundo de hombres o en este mundo masculino, apagando pues toda mi parte femenina. Sin embargo, también, como decía hace poquito, muchas de las que estamos, o inclusive hombres, porque he visto a hombres en estos procesos y todo el espectro de personas que hay entre hombres y mujeres, tenemos estas energías. Entonces, el femenino, como les decía, es como se vuelve muy needy, se queja demasiado, necesita más atención, porque el mundo no te está viendo, y el mundo puede ser el mundo, puede ser en tu familia, puede ser tu pareja. Ya voy a hablar de lo de las parejas, porque yo sé que esto fue lo que voló la cabeza en el Adult Camp. Entonces, esta dinámica que estamos viendo de excesivo masculino, dominancia, en muchos casos, desafortunadamente, eso lleva como a violencia, no solamente en la casa, lo estamos viendo en el mundo, todos los lugares que se están peleando simplemente porque hay estas cabezas masculinas que están yendo como trogloditas, de que ¿quién es más fuerte que el otro? ¿Sabes? Como que no, o sea, ahí hay un desbalance claro, ¿no? Entonces, esto se está reflejando, obviamente, en las relaciones, ¿no? Porque, de nuevo, a pesar de que todos tenemos las mismas energías, yo sí soy creyente que las mujeres somos portadoras de conciencia femenina y el hombre es el portador de conciencia masculina. Por eso vinimos en los cuerpos que vinimos. Entonces, en una relación... Auro, y antes de entrar en las relaciones, creo que eso es un tema grande para cubrir, quiero especificar sobre algo que mencionaste y fue estas heridas colectivas.
Es algo que te he escuchado mencionar Ok. antes. Cuéntanos un poco sobre esas heridas colectivas que tal vez no son individuales como las que estás mencionando, sino son cosas que a través de la historia hemos ido adquiriendo tanto las mujeres como los hombres en cuanto a nuestro género. Ok, me encanta. A ver, ok, yo cuando enseño esto me baso, hay varias heridas colectivas, el femenino tiene la herida de la madre, que es como toda esta falta de una imagen sana de la madre, ¿no? Porque ¿qué pasa si la madre está en su femenino desbalanceado? Probablemente no tiene o la fortaleza ni la presencia emocional que sus hijos necesitan, o está tan en su masculino, que es lo que nos ha pasado a muchas de nuestra generación, que la mamá no está en la casa. Entonces no hay presencia, la mamá es como otra versión del masculino dentro del hogar. Estas son dos súper importantes porque la herida de la hermandad es una que está muy presente, es esta idea con la que crecemos las mujeres de que estamos en constante competencia y de hecho es una mentalidad masculina porque el masculino es el que compite y el femenino es el que se une, es la comunidad. Y ambas son importantes. Yo no estoy diciendo que la competencia es mala, pero de nuevo, todo en exceso. Entonces, no podemos también estar siempre como, hoy en comunidad y nunca velar por mí, ¿sabes? Como esa parte en desbalance también está mal, pero en complemento funcionan bien. Lo que pasa es que crecemos con esta idea de no confíes en las mujeres son tu competencia, una mentalidad de escasez, como que no hay suficientes hombres para todas las mujeres, ¿sabes? Como que mejor es que te pongas las pilas y es que solamente hay un par de buenos y, ¿sabes? Como en vez de decir, ok, porque no hay más hombres buenos, entonces es decir, ¿cómo le quito el hombre a la mujer? Y es decir, no, vamos a hacer que hayan más hombres buenos, ¿sabes? Como que todo mal. Entonces la hermandad es enorme. Todas hemos, o gran parte de nosotras hemos pasado por procesos en la escuela, jóvenes, y desafortunadamente muchas mujeres adultas todavía están un poco en esa parte de no poder confiar en mujeres y de estar en relaciones no sanas con el femenino. Y luego hay unas un poco más profundas que les llamamos las heridas de la Magdalena, donde ya sí es como esas heridas a el poder femenino, no solamente de la relación con el femenino, sino, por ejemplo, la herida de la puta, de decir que la sexualidad femenina es peligrosa, que las mujeres no tenemos derecho a tener placer, y no solamente sexual, sino que el placer es pecaminoso, es prohibido, es indebido para la mujer. La otra es la herida de la bruja, ¿no? Como que todo lo que es la intuición, todo lo que es la sabiduría interior, todo lo que no sea racional, todo lo que no sea comprobado, todo lo que se salga, ¿no? Del espectro de tal vez inclusive el monoteísmo, ¿no? De seguir estas cosas que tienes que hacer así, estos mandatos. Y el femenino es mucho del mundo místico, es esa conexión con la luna, es la energía oscura, es el yin en el yin y el yang, entonces es lo que le llaman la mano izquierda, ¿no? Es toda esta parte más íntima, espiritual y mística que en la época de María Magdalena, y luego con los witch hunts lo vemos, ¿no? Con las casas de brujas vemos como cualquier cosa que fuese fuera de la norma, entonces te catalogaban como bruja para encerrarte o inclusive pues para matarte, ¿no? Para borrar tu existencia. Y luego tenemos la herida que en inglés se dice como el bitch wound, que es más como la demonización del femenino. Entonces, esta se basa mucho en las mujeres que son fuertes, ¿no? Esas mujeres que dicen su verdad, que alzan la voz, que no tienen miedo a opinar, como tú y como yo. Y creo que como la mayoría de nuestro grupo de amigas. Entonces, lo que pasa en ese momento es que está loca, está poseída, ¿no? Venía mucho eso como que esto es del demonio, está poseída, es del pecado. Digo, yo subí en estos días un post un poco controversial y básicamente era como diabólica, anticristo, ¿no? Entonces lo pude ver en vivo. A mí como que se me combinaron todas las heridas juntas. Entonces, esto es una herida colectiva porque la gente que te ataca con esa creencia está perpetuando esa herida y es una herida individual porque muchas de las mujeres con las que yo trabajo, que son el reflejo de todas las mujeres en el mundo, tienen estas heridas de no poder conectar con su sexualidad, de no usar su voz, de hacerse pequeñas para no incomodar, porque en algún momento
lo hicieron y recibieron un mal feedback, así sea en forma de regaño, de burla, de crítica, o lo vieron, cómo criticaban a otra mujer por hacer eso. La herida, pues, de la bruja también, en cualquier momento que queramos creer en algo más que la religión establecida, o en el momento que simplemente quieras explorar algo como fuera de lo que está permitido y es aceptable, entonces de una vez es como te demonizan, ¿no? Crean esta idea de que lo que estás haciendo, pues, es de loca, el típico, como que, ay, está loca, ella que está hablando está loca. O sea, a mí hace un par de años lo que decían de mí es que yo me había quedado en un trip, o sea, que yo algo me metí y me quedé en un trip, esa era como que la explicación. Entonces, es difícil porque muchas luchamos internamente con eso y lo que recibimos de afuera es como esa retroalimentación de que eso es real, ¿no? De que esa herida en verdad es real y que I don't want to go there, no quiero ir hacia ese lugar. Y entonces el masculino tiene también sus propias heridas. El masculino también tiene su herida del father wound y de al no haber tenido un ejemplo de un papá emocional presente, ¿no? Tal vez lo que había era un papá muy estricto, que exigía demasiado, que estaba muy en su masculino tóxico o no balanceado, por decirlo así, no usar la palabra tóxica. Y eso es lo que ellos aprendieron que es el masculino, es lo que vieron modelado. Entonces les hizo falta el verdadero rol del masculino, que es la contención, que es la presencia, que es el poder sostener, que es el poder comprender y dar ese espacio seguro, donde no dieron ese espacio seguro, sino que enseñaron a palazos, o enseñaron a regaños, o enseñaron a insultos, o enseñaron a comparación, ¿sabes? Como con ese tough love que verdaderamente no funciona. Entonces, que poco a poco todo esto ha ido, ¿no?, mejorando, pero sí está muy presente. Y luego entonces tenemos la del guerrero herido, que es cuando el masculino, sobre todo porque se le ha exigido que cargue tanto en el mundo, y no desde un lugar de plenitud y de poder sostener todo, sino como un lugar de obligación. Entonces, todo se lo toman personal. Es cuando tú quieres decirle a tu pareja o estás conversando con un hombre, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, darle como una opinión, dar un feedback y de una vez sientes que es como hay que defenderse, hay que dar explicación de por qué tienen la razón, de por qué lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver. Y es como esa sensibilidad muy fácil de despertar, como esa necesidad de ponerse un escudo y separarse, ¿no? Y las mujeres tenemos mucho de eso porque hemos estado muy en nuestro masculino. Por eso es una herida del masculino. Luego tienes la herida del juez crítico. El masculino tiene mucha más tendencia que el femenino a juzgarse, a autojuzgarse, a autocriticarse, a autoflagelarse, como que porque están muy en su cabeza. Entonces, cuando algo no sale bien, rigidez, estar demasiado en la cabeza, no estar conectado con sus emociones. Entonces, cuando algo no se da como estaba planeado o las cosas salen mal o lo que sea que pase, es como de una vez empiezan con ese látigo interno. ¿Y qué pasa? Eso solamente cultiva más sobreexigencia, más perfeccionismo, más de exigirme a mí mismo para ser mejor, y te lleva a esa como nunca satisfacción con lo que estás haciendo y nunca poder disfrutar de a dónde estás, porque obviamente para disfrutar tienes que estar conectado con tu cuerpo y con tu corazón y con tus emociones. Entonces, mientras no puedas acceder a eso, entonces estás con ese escudo y estás con esa autocrítica. Y luego, por supuesto, el de la sobreproductividad, ¿no? Que eso es algo que está muy alimentado por la cultura de hoy en día, la velocidad, la inmediatez, el ahora estar siempre conectados, ¿no? Ya no hay como espacio de irme a mi casa y desconectarme de mi trabajo. Entonces, ¿qué va eso? Como yo pongo mi valor en lo externo, yo pongo mi valor en mis logros, eso es súper masculino, en lo que alcanzo, en lo que logro, en mis metas, en lo que genero o sea, que genero para el banco, para mis finanzas, en lo que tengo, en lo que puedo comprar, en lo que puedo demostrar. Entonces es como me monto en esa rueda de nunca parar, que obviamente vivimos en el mundo de la humanidad en burnout. De hecho, en estos días vi un reel de que los millennials somos actually la generación más quemada de la historia.
Qué tragedia. Auro, ¿y cómo se ven reflejadas este tipo de tanto desbalances como balances, estas heridas colectivas que nos comentan ya dentro de no solamente yo misma como individuo, sino también dentro de nuestras relaciones? Bueno, es súper loco porque entre más yo estoy alejada del centro de balance, más estoy promoviendo que la otra persona también se aleje de ese centro, ¿no? Como que eso es hurt people, ¿no? Como de mi herida, si yo te hablo de mi herida y tú recibes con tu herida, entonces eso nada más se vuelve este pim, pum, y es algo que yo he podido ver que es el factor común en muchas relaciones y también lo puedo ver, por supuesto, en la mía. Y para mí ha sido más fácil poder verlo desde el masculino y el femenino, más que decir, es un problema de comunicación o es un problema de no sé qué cosa. Es como que, ok, en una relación, ahorita lo voy a hablar como más como heterosexual, ¿no? Amorosa, y esto también pasa en relaciones laborales, en relaciones amistosas, y ahora puedo ir más a eso, pero en una relación amorosa, que es como que tu vínculo más íntimo, donde estás mucho más detonada y también donde estás mucho más como en tu lugar seguro, esto sale a florecer. Entonces, siempre han dicho que, no se puede dos alfas. No, no se puede dos alfas. O sea, y solo porque uno sea alfa, podemos ser dos alfas. Mi esposo y yo somos dos alfas. Pero no podemos estar los dos en alfa todo el tiempo. Y es algo que en mi relación, por mucho tiempo, ocurrió o yo traté de hacer que pasara porque yo vengo de un background de mujeres muy fuertes y de mujeres que suelen ser dominantes también en sus relaciones, en sus trabajos, en todo en su vida. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta y haciendo el trabajo con el femenino, como que, ok, yo estoy también entrando en este masculino que quiere dominar y que quiere mandar y que quiere siempre como que tener la razón. Y en cambio, cuando yo entro en mi lado femenino, el masculino también se acomoda, ¿no? Entonces, cuando yo entro un poco más en mi emoción, en mi sensualidad, el magnetismo, una de las cualidades del femenino, hablo desde un lugar de mayor conciencia corporal, emocional, entonces ese lado como masculino dominante también se empieza a encajar, porque la naturaleza es que los opuestos se atraigan, ¿no? Eso lo vemos en la física. Entonces, una vez aprendí estas tres cosas, que fue lo que dije en el campo. La energía masculina se apaga se apaga o se desbalancea o simplemente no está en su óptimo cuando se siente juzgado, criticado y comparado. O sea, ante la queja, ante la crítica y ante la comparación. Y el femenino se apaga, se cierra cuando no se siente visto, comprendido y escuchado. O sea, ¿cuál es la queja número uno de las mujeres en una relación? Es que no me escuchas, es que no te acuerdas, es que no me entiendes, es que no me ves, es que no valoras el trabajo que yo estoy haciendo, es que todo lo que yo hago pues no es importante, porque yo estoy en la casa, porque yo estoy con los niños, porque yo estoy, esto es un extremo, o porque tengo emociones que necesito compartir contigo y tú no me estás escuchando, porque no tienes la capacidad de conectarte tú con tu centro emocional y ser la estabilidad que yo necesito, porque la energía femenina además es wild. O sea, la energía femenina es la energía que está constantemente creando y destruyendo todo, esta energía cíclica. Entonces, no es una energía necesariamente ecuánime y mellow y estable. En cambio, el masculino es lo que le da esa estabilidad, es como un contenedor donde el femenino se puede derramar, se puede transformar, se puede cambiar y tiene que haber ese contenedor. Lo que pasa es que el masculino, con todas estas heridas que ya hablamos, desconectado de su centro, de su estabilidad, no es capaz de sostener eso. Entonces, cuando el femenino se siente todas estas cosas, no escuchaba y no comprendía, ¿qué hace? Se queja. Se queja. No me escuchas, no me entiendes, nunca estás aquí. O critica, es que porque tú haces esto y no haces esto, y compara, y tal vez no es en voz alta, pero es que el esposo de no sé quién, o la pareja de no sé quién, o yo he llegado a compararme con parejas de lesbianas, ¿me entiendes? Y es dije, man, no es lo mismo, no es lo mismo, son dos mujeres, obviamente no es lo mismo, aparte que no sé su historia detrás del Instagram, ¿no? Pero uno entra como en ese ciclo. Entonces, cuando tú entiendes eso es súper, lo que digo es que es súper buenas herramientas, porque cuando tú entiendes eso y tu pareja entiende eso, es como cuando tú vas a comunicar, tú te sales de esa energía de la queja. Tú puedes decir lo mismo, tú puedes decir no me estoy sintiendo sostenida, no me estoy sintiendo vista, sin necesariamente estarte quejando como es que tú nunca me escuchas,
es que tú nunca me ves, es que tú nunca, y todas pecamos de eso, porque así es como nos sentimos verdaderamente, ¿no? Y por el otro lado, como el masculino se siente privado de libertad ante esta queja, ante esta crítica, porque la libertad es súper importante, entonces lo que hace es que se aleja más. Y donde me alejo más, escucho menos, presto atención menos. Entonces estoy como nada más tirándole leña al fuego. Entonces, cuando el masculino es capaz de ver de que no estamos tratando de controlar al masculino, de que no lo estamos tratando de amarrar y que simplemente necesitamos su atención, que necesitamos su contención, entre más rápido nos las den, más rápido se pueden dar la vuelta y se pueden ir. Literalmente. O sea, entre más rápido te puedas conectar con la necesidad de expresarse del femenino, de que le des un abrazo, de que la dejes llorar, de que la dejes gritar, más rápido te vas a poder voltear, ir a jugar golf, o salir con tus amigos, o devolverte a tu oficina y a trabajar. Entonces es como si pudiésemos constantemente estar entendiendo esto, y me da risa porque cada vez que una amiga me comparte algo, es de que, bueno, es que él desde su masculino está haciendo esto, esto y esto. Y es de que, oh my God, tienes toda la razón. Y también pasa, de nuevo, en relaciones amistosas, también pasa mucho en el trabajo. Yo estaría como en jerarquías donde estás trabajando con un hombre y tú eres mujer. Esto pasa muchísimo. Es que yo estoy en una empresa o en un rubro o en un mundo donde es demasiado masculino, entonces yo no puedo hablar de tal manera y tal manera y tal manera. Entonces es que, ok, entiendo, pero tal vez tu compañero no está recibiendo el feedback porque tiene alguna de estas cosas que se le están triggering, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos como que usar tu poder femenino sin hacerte ver como, es que soy, porque yo sé que hay espacios donde no puedes hacerte ver muy mujer, pero es como, ok, reconecta con tu inteligencia emocional, con tu intuición, con tu capacidad de ser un poco más magnética. Yo sé que tú has tenido experiencia con eso en el trabajo. Y dar como que ese lugar donde ya el masculino no se sienta atacado, donde no se sienta que lo estás criticando, lo estás tratando de cambiar, lo estás tratando como de meter en esta cajita, y entonces ahí uno empieza a tener mejor comunicación, mejor body language, y simplemente pues las cosas empiezan a fluir, y en el momento que todo se acomoda, pues ya es más fácil que se mantenga esa complicidad y esa complementación. Lo que pasa es que obviamente el mundo externo pues todavía nos sigue llevando a la dirección opuesta. Aurora, y cuando hablas de conectar con, digamos, estas energías tanto internas o dentro de nuestras relaciones, acabas de lanzar un curso sobre los 13 códigos de la mujer, los 4 códigos, perdón, de la mujer magnética por 13 días. Yes. Quiero que nos cuentes un poco sobre cuáles son esos códigos y cómo podemos tal vez como mujeres tapear a ese superpoder que tenemos y mientras vivimos, digamos, en este mundo que independientemente está, pues, liderado por estas energías masculinas a través del tiempo. Sí, mira, antes de eso, yo creo que también es como muy importante entender que como estamos viviendo no es la manera, no es lo natural, ¿ok? Porque a veces pensamos, porque también como me han dicho que soy New Age y todas estas cosas, esto es conocimiento ancestral, esto es conocimiento universal, cósmico, ancestral, a nivel celular, o sea, hay un óvulo, hay un espermatozoide, ¿sabes? Como que así es como funciona, ¿no? Entonces, solo como empezar a cuestionarme, dije, ok, esta competencia, este rechazo, porque ahora el femenino también rechaza al masculino con toda razón, ¿no? Entonces es como que, ok, vamos a ver cómo conecto y llego a recalibrarme, pero primero que todo tengo que reconocer que esto que está pasando no es necesariamente, y lo podemos ver en todos los aspectos del mundo ahorita mismo. Entonces, de ahí abro y ahí empieza como esa primera, ¿no? Esa primera cualidad o una de las 4 cualidades, que es la curiosidad. Ahora, estar en tu poder femenino, el poder femenino es el poder, es el lado que recibe, que eso no lo había dicho, ¿no? Este es como el receptor, lo podemos ver, lo más fácil es entenderlo a nivel sexual, que es como la raíz de toda conciencia masculina y femenina. Nosotras recibimos, ¿no? Y el masculino es el que da, el masculino es el que penetra. Entonces, para estar en mi femenino yo tengo que poder abrirme, yo tengo que poder tener esa capacidad de suavizarme, de relajarme, de estar abierta, y la curiosidad me lleva mucho a eso. ¿Cómo abro esos portales? ¿Cómo abro ese conocimiento? Bueno, voy a conectar con la curiosidad, y la curiosidad es muy diferente a la rigidez mental. Porque cuando estoy en tanta rigidez mental, en mi masculino extremo, entonces estoy mucho en el juicio, porque todo lo que no caiga dentro de mi rigidez mental, entonces yo lo juzgo como malo, o lo juzgo como diferente, o lo juzgo como no aceptable, ¿no? Entonces, cuando me abro la curiosidad, es como, ¡pum!, se me abre este nuevo universo
de posibilidades, y eso es la energía creativa. Todo es posible, ¿no? Todo cabe, hay espacio para todo, así se siente la energía femenina. La energía masculina tiene un poco más de tunnel vision, ¿no? Y un poco de discernir mejor que todo no cabe, que también es importante. Pero entonces la curiosidad te abre a eso, y lo más importante es que te abre hacia adentro, porque todo el conocimiento y energía femenina es del cuerpo y vive adentro. No es algo, o sea, con este podcast puedes aprender, pero se trata de integrar. Entonces, otro elemento muy importante que trabajamos en Códigos de la Mujer Magnética es que todos los códigos, o la mayoría de los códigos, venían con prácticas para el cuerpo, porque esto no es teoría. Yo no puedo aprender esto, memorizármelo. Yo tengo que verdaderamente llevarlo y calibrarlo adentro de mi cuerpo. Entonces, esa es una de las razones por las que muchas mujeres han leído libros y podcasts y lo que sea de energía femenina, pero están como que no entiendo cómo hacerlo. Y es de que porque es que tienes que hacerlo. O sea, tienes que aprender a ver cómo se siente eso en tu cuerpo. Entonces, otra de las cualidades era la de la ligereza, que es la energía femenina es ligera. Como se mueve tanto, está muy asociada con el agua y con el aire y con esa fluidez y con esa flexibilidad. Entonces, moverme ligero, estar constantemente en movimiento sin tener que estar como que cargando tanto peso, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado hoy en día, como que todo me lo tengo que tirar encima, porque estoy en este individualismo. El masculino es más individual, el femenino es más colectivo. Entonces me quedo en este mundo individual, individualismo, independencia, autonomía, y entonces eso es súper pesado, es súper denso, ¿no? Como que, y también estoy todo el tiempo tratando de forzar que las cosas pasen, y el magnetismo verdaderamente, más que atraer a tu vida, se trata de que tú te vuelvas este reflejo de todo lo que es posible para ti. Pero si yo estoy en mi mentalidad de solamente con trabajo duro, solamente si, o sea, esfuerzo las cosas, solamente si de este sufrimiento o de este control hago que las cosas sucedan, entonces toda esta magia que está en tu lado femenino, y que las mujeres hemos tenido la bendición de ser regaladas con estos dones de una manera un poco más accesible, por decirlo así, entonces pues voy de vuelta como a la mente, a la rigidez y al control. Otra que me encanta es la de la certeza, como cuando estoy en este masculino extremo tengo que tener como el control, es lo que me da esta falsa idea de que todo es certero, de que tengo esta certeza de que las cosas van a pasar, y en verdad el control es una absoluta ilusión. No tenemos el control de nada más que capaz de nuestras emociones y nuestros cuerpos. Y de ahí para adelante hay tantas otras cosas que están en juego, moviéndose constantemente, que, digo, nadie pensó jamás que en el 2020 íbamos a vivir una pandemia. A nadie se le ocurrió. O sea, nadie tenía el control sobre eso. Entonces, cuando la certeza es interna, que eso viene muy de ese femenino, como de confiar en que todo va a estar bien no matter what, porque además tienes una capacidad de adaptarte mucho más grande que si estás en el control, en la rigidez y como que en la mente, ¿no? Que la mente es muy limitada. El cuerpo, en cambio, esa sabiduría que está dentro de tu cuerpo es ancestral, es exponencial, es desde energética, emocional y espiritual. Entonces tiene como que todas estas capas de existencia. Y por último, el placer. Último y no menos importante es el placer, que es como reescribir esta historia de la mujer que hablábamos hace un poquito, de que el placer es del hombre. Y de hecho todo lo que conocemos en el mundo como placer está en base al masculino. Y esto es algo que hablamos mucho en mi mentoría Renacer Mujer, cómo reescribir no solamente que tú eres digna del placer, pero que el placer no se tiene que ver como dopamina y adrenalina todo el tiempo, ¿sabes? No es como que vivir en placer no significa que estoy todo el tiempo high, ¿no? No significa que estoy todo el tiempo y que como que lo separo de la vida, es como esta cosa efímera o este premio que me tengo que dar, y es como, no, vivir en placer es como estar en conexión, disfrutarte tu vida, divertirte. Hacemos prácticas de baile, hacemos prácticas de canto, de mover las caderas, de regular el sistema nervioso, de simplemente estar en expansión constantemente, ¿no? Y gozando, y relajada, y no estresada, y no saturada, y no frustrada. Que justo ayer cambié mi bio de Instagram de frustrada a sagrada. Es mi nuevo tagline. Y es eso, es como dejar ir esa frustración que viene con todo lo demás. Y bueno, cuando encarnas esas cualidades, tu magnetismo es inevitable.
Porque el magnetismo al final es un resultado de, no es como, ay, voy a aprender a ser magnética o voy a aprender a ser intuitiva. Es como, no, como actually desaprendo un montón de cosas, un montón de condicionamientos y un montón de creencias sobre mí misma y sobre ser mujer, que naturalmente las cualidades del femenino se manifiestan en mi vida porque son cualidades naturales. Y sería lo mismo con el masculino. Si el hombre empieza a pelar a todas sus capas de todo lo que él cree que es ser hombre y lo que él cree que es ser macho y cree que es ser masculino, naturalmente todas las cualidades balanceadas y hermosas de un masculino sano saldrían a relucir, porque estaría viviendo desde un lugar mucho más abierto y mucho más conectado y mucho menos de así Totalmente. se debe ver. Como ese, Aurora, y tienes 2 hijas, mujeres. ¿Qué consejos le dirías a papás tratando de conversar con sus hijos de estos temas, del placer, de cómo crecer, digamos, conectados con esta parte de su cuerpo y sanar esas heridas colectivas o individuales? Bueno, mira que yo siempre pienso que lo mejor es ser el ejemplo, ¿no? Yo creo que lo mejor es, es algo que se ha estado presentando mucho en mi vida, no solamente porque soy mamá de 2 niñas, sino porque desde el año pasado se me ha presentado la oportunidad de acompañar a papás de mamás de niñas preadolescentes, a papás y a mamás de niñas preadolescentes, a sostenerlas en ese proceso. Y los workshops no son para las niñas, los workshops son para los papás. Porque si ellos no entienden, y sobre todo si las mamás no se recalibran y no conversan de esta otra manera, que probablemente ellas ni siquiera tuvieron este tipo de conversación, en verdad es muy difícil poder pasar este tipo de información o que yo vaya y les diga a las niñas estas cosas y luego en su casa nadie esté alineado, ¿no? Y ha sido súper bonito porque para las mujeres ha sido un proceso, para las mujeres sobre todo, para los hombres ha sido maravilloso. El primer workshop actually solo fue para papás. Me contrató un papá en Cambridge, Massachusetts, que es un papá soltero, y el man dice que mi hija está a punto de desarrollarse, no sé qué hacer, ¿sabes? El man dice, ¿qué hago? Y para los papás fue hermoso porque hasta me decían, wow, si hubiera sabido esta información hace años, hubiera entendido tanto mejor a todas las mujeres en mi vida, a mis novias, a mi esposa, a mis hermanas, ¿no? Como que los manes y que como yo no sabía esto antes. Y yo podía ver en sus ojos como tanta claridad ahora de cómo, de una manera u otra, acompañar a sus hijas. Y luego para el grupo, que eran mayormente mamás, ellas eran como, wow, ¿sabes? Como que yo sentí como su niña o su adolescente interior empezó a sanar. Yo creo que hay otro proceso que hay que hacer. Entonces, sí, obviamente vamos a tener conversaciones, pero definitivamente para mí es que you do your work. O sea, mucho del trabajo que yo hago es hacer esa reparación de esa ruptura que hubo a través de nuestra vida con nuestro cuerpo, con nuestra ciclicidad y con todo lo que tenga que ver con lo femenino. Y de ahí para adelante también es más como permitirlas ser. Yo creo que lo que hemos hecho mal es tratar de encajarlas, o sea, tratar de meterlas en esta caja de así es como se debe ser mujer. Y muchas mujeres hoy en día están batallando con el arquetipo de la niña buena, de ser complacientes, de ser aceptables, que era mucho lo que hablaba Mujer Magnética. Es como, man, para ser irresistible tienes que parar de ser aceptable. Pero hay tantas reglas, algunas escritas y otras no escritas, de lo que sí o no podemos hacer las mujeres, en los espacios en los que sí o no podemos estar, del tipo de vocabulario que podemos estar utilizando, de cómo nos podemos vestir, de si podemos demostrarnos sexuales o no sexuales, ¿no? Como que, entonces un poco como no imponer esas creencias a las niñas, es súper importante. Y a los niños, que es casi más importante que las mujeres, es empezar a enseñarles que las mujeres son sus iguales y no en el sentido, somos tan diferentes, pero son nuestras diferencias lo que nos complementan, que es lo que he estado tratando de decir a través de toda esta llamada, y no empezar a cambiar ese chip de que o la mujer es inferior, o la mujer es algo para conquistar, o la mujer es como un trofeo de lo que puedas tener. Entonces es como devolver un poco esa humanidad a la mujer y también que entiendan todo el beneficio que hay de acercarse y tener buenas relaciones con las mujeres. Y también en cuanto a todos los temas de pubertad, yo pienso que todo el mundo se tiene que enterar de todo. O sea, esa vaina de que separan a las mujeres en un salón y a los hombres en otro y les enseñas por separado,
los hombres necesitan saber exactamente qué le está pasando a la mujer en la pubertad y la mujer también tiene que saber lo que el hombre le está pasando en la pubertad. O sea, necesitamos dejar de que esto sea un tabú. Esto es nuestra naturaleza y hablar de la sexualidad también abiertamente, no esconderlo. Sí, no hablar. Lo más importante es no dejar de hablar, porque sobre todo hoy en día, si en nuestra época nos enterábamos de cosas, hoy en día el acceso a información es tan fácil que lo que tú no le digas a tu hijo o a tu hija, lo van a escuchar de otro lugar y probablemente no va a ser lo que tú quieres que escuchen. Entonces, pues ese sería mi largo y gran Sí, consejo. Aurora, me encanta porque cada vez que te escucho hablar, tienes la capacidad de mezclar temas, la ciencia, la biología, la espiritualidad, el cuerpo, la mente. Aquí creo que algo que siempre se me queda y que admiro mucho de ti es esa habilidad de soltar el control, aprender, sumergirte en lo que es tu nueva realidad y sacarle tanto conocimiento que logras luego compartirlo, incluso a veces monetizarlo. Cuéntame un poco cuál es tu proceso para tanto aprender como de ahí aprovechar esa información que tienes y ofrecérsela al resto. Bueno, yo creo que estoy muy conectada con atender lo que a mí me gusta llamarle los llamados, ¿no? Si algo me está moviendo en esa dirección, entonces yo escucho eso y así sea, si empiezo a escuchar un podcast, o sea, puedo empezar de menos a más hasta que yo digo, esto me encanta, voy a tomar un workshop, voy a tomar un training. Y como a mí me gusta decir, lo que yo hago es yo bajo a tierra esta información, porque como tú dices, esto es como agarrar de tantas partes y tantas cosas y en el momento que uno empieza a abrir el canal de su cuerpo también empiezan a surgir tantas cosas. Entonces yo hago mi propio trabajo, que de hecho antes de empezar a compartir del femenino yo estuve 4 años en mi propio proceso. O sea, yo conversaba de esto así como que dije contigo, con una amiga, o sea, me acuerdo, y cuando empecé a ver que la gente estaba como actually resonando con esto, pues dije, ok, eventualmente me empecé a sentir más cómoda de migrar de mi yoga a como compartir de esto, pero creo que el dato es que hay un gran proceso de integración, o sea, como que yo pongo a prueba todo eso que yo estoy aprendiendo y lo integro, lo veo florecer en mi vida, veo que tiene el impacto, como ha sido despertar mi conciencia femenina, el cambio 360 que ha tenido en mi vida en todo, y es como que esto más gente lo necesita saber. Y ahí es donde empiezo a compartir y creo que siempre he tenido la capacidad natural de compartir, en verdad. Eso sí, eso viene de nacimiento. Auro, y ya tienes varios años emprendiendo con tu propio negocio, siendo, como le dicen, solopreneur, guiándote de tus curiosidades perdón, y convirtiéndola en ofrecimientos. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de emprender de esta manera? A ver, yo creo que lo más fácil es poder hacer lo que me da la gana. O sea, en el sentido de que siempre está vivo. Yo creo que cuando estás en otro momento, o ya sea en un partnership, o estás trabajando para alguien, como que siempre estás nutriendo la visión de alguien más. O si estás en un partnership, un poco estás como que siempre hay algo que hay que sacrificar, o sea, como que hay como give and take, ¿no? Que todo tiene su lado pro y su lado con. Entonces, para mí eso ha sido maravilloso, como que poder compartirme como yo quiera sin que nadie me esté diciendo que me tengo que censurar o que tengo que hablar de una manera diferente o que ahora no podemos compartir de esto, o sea, no podemos pasar de un curso de embarazo a un curso de no sé qué, no me importa, yo voy a hacerlo, porque eso es lo que se siente vivo en mí. Entonces, eso es algo que en el último año también he estado haciendo como, he estado honrando mucho porque hace 2 años me metí como en la guía de necesito estructura, ¿sabes? Como que, which I do, lo reconozco, ¿ok? Y eso hace la parte más difícil. Pero fue como, luego una coach con la que estoy trabajando ya hoy en día, pero que la escuché, era como que darme el permiso de compartir lo que está vivo. Y en el momento que las cosas están vivas, resuenan muchísimo más a que si yo dije, oh, es que de aquí en un año tengo que hablar de esto y de aquí a un año dije, no quiero hablar más de eso. Y creo que fue un poco lo que pasó con mi curso de embarazadas, como que por un tiempo fue algo tan vivo para mí y luego eventualmente empecé a enfocarme en mi vida personal, en otras cosas y lo que se sentía más vivo para mí es lo que estoy haciendo en este momento y no sé qué va a pasar en 2 años. Entonces, eso es lo que más me gusta y creo que es lo más fácil. Y una de las cosas más difíciles definitivamente es como yo no soy buena en todo lo que requiere
ser exitoso para un negocio y para una empresa. Entonces, de hecho eso es algo en lo que ya este año estoy dándole más forma, simplemente porque, como yo te comentaba hace unas semanas, ya como que saqué mi cabeza del agua de esos primeros años de maternidad, donde verdaderamente ya sí quiero escalar, donde quiero crecer, donde quiero alcanzar a más mujeres, donde verdaderamente, que es lo que siempre tú me dices, ¿no? Como, esto tiene que llegar a todas las mujeres del mundo. Y es de que yo sé, y no quiero como que vender mi alma en el camino, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de no caer en el bro marketing y de no caer como que en todas estas cosas de lo que hay que hacer para tener un negocio exitoso, y como encontrar ese apoyo, y también un poco esa estructura y esa visión para que mi mensaje pueda mantenerse pues vivo y resonando y llegándole a más y más personas. Auro, ¿y qué le dirías a alguien que está recién empezando a emprender, especialmente dentro del espacio de wellness en Panamá, en Latinoamérica? ¿Qué lecciones te han quedado de trabajar en esa industria por los últimos años? Mira, lo primero, y yo creo que es algo que en las últimas semanas he estado, es que slaying to death, es esa creencia de que en Latinoamérica la gente no paga por esto. O sea, sí es realidad que si tú ves y vas y ves el mercado gringo, por ejemplo, hay como tantas más personas hablando de espiritualidad y se siente como que hay más receptividad, pero también tenemos que entender que hay mucha más gente, ¿no? Como que resonando con eso. Y hay algo bonito de tú ser la única o ser de las pocas, ¿no? Esto te abre la oportunidad de volverte un referente, de decir cosas que alguien nunca antes ha escuchado, y por supuesto que la gente necesita escuchar las cosas miles de veces para que digan, dije, wow, esto me interesa. Entonces, no creer que en este mundo o en esta parte del mundo, pues a la gente no le interesa. Cada vez hay más personas. También que recordarte que lo que estás haciendo no es un trabajo y es un servicio. O sea, un servicio no en el sentido que estás ofreciendo un servicio, sino que es un servicio a la persona, a la humanidad. O sea, es algo que es mucho más grande que, no sé, tener una empresa de vender relojes, por decir cualquier cosa, ¿no? Como que, o una empresa de algo más cotidiano. Cuando entramos en este mundo es porque hay ese llamado, hay como una misión de tu alma de verdaderamente apoyar y aportar a las personas individuales y al colectivo a que vivan mejor, en más paz, en mayor conexión, ¿no? Cuando entras en el mundo de wellness, bienestar y sobre todo de la espiritualidad, porque yo creo que siempre es más fácil, se siente más fácil vender, dije, un workout hoy en día que lo que se siente vender, dije, una meditación o algo que sea un poco más como no tan tangible. Entonces, pero eso es lo que la gente más está necesitando, esa combinación de trabajar su cuerpo y trabajar su energía. Y eso es algo súper importante porque en los momentos que estás frustrado, en los momentos que te sientes estancado, en vez de verlo como, es que tengo que vender esto, es decir, ok, esto es un servicio, ¿cómo yo puedo mejor servir a más personas? Y que ese siempre sea como el llamado y lo que te mueva hacia adelante. Porque si no es muy difícil. Increíble. Auro, gracias por todo este download que nos acabas de dar sobre tantos temas tan diversos, por estar tan abierta y compartirnos tu proceso. Antes de cerrar la llamada, quiero hacerte así unas 3 preguntas flash. La primera es, ¿algún libro, podcast, película, serie, algún tipo de media que nos recomiendes? Bueno, a las mujeres sí o sí el libro de Pussy a Reclamation de Mama Gina. Esa vaina es mi Biblia y todo el mundo se la tiene que leer. En verdad me encantaría que los hombres también se la leyeran. Y curiosamente, hace 1000 años mi esposo me mandó un libro que se llama, es el Tao Te Ching, y habla sobre estas energías femeninas y masculinas según el Tao. Y también te da prácticas, por ejemplo, la respiración ovárica, respiración testicular. Entonces te da actually prácticas que tú puedes empezar a hacer en tu casa para alinear, elevar, amplificar estas energías en tu cuerpo. Y es súper cool. Y como que te da información práctica y es como bien aterrizada, un poco más científica, sin embargo es energética. O sea que esos 2 libros los recomendaría full. Pero Pussy, por favor, no dejen de leer Pussy. Totalmente, confirmo.
Auro, ¿y algún producto con el cual no puedes vivir? Sí, puede ser una aplicación, puede Los period ser un celular. Ah, Los sí, period total. panties. ¿Con qué más, sin qué más puedo vivir? Oye, eso está curioso. Creo que muy pocas cosas Qué no puedo lindo, vivir esa sin. pegada. Así que, pero sí, los period panties me han cambiado la vida. Me encantaría que más mujeres se alejaran de los productos tradicionales del cuidado de su menstruación, porque son grandes disruptores endocrinos y todas estas alternativas un poco menos tóxicas son las mejores, pero los period panties, by far, no me voy a meter en tema ahorita, pero hay todo este concepto de dejar que el flujo salga en vez de estar como estancado dentro tuyo, que también es mucho más sano, mucho más liberador y tiene un Qué montón de bonito. beneficios. Súper. Bueno, ahora, ¿y algún comentario, recomendación que le dirías a la gente, a alguien que está pensando en venir a camp, alguna lección que aprendiste tú de la experiencia? Bueno, vayan, o sea, no se van a arrepentir. Y yo creo que un poco regresando a todo este tema de la diversión, una de las cosas que más me gustó de camp es que sea un camp, o sea, el hecho de que cuando ya tú llegas, ya tú vas como en esta mentalidad de ir a campamento, de que van a haber cosas como estar fuera, siempre en la naturaleza, de hacer juegos, de hacer dinámicas, y por más de que va a haber networking y va a haber on conferences y cosas que están como que expandiendo tu cerebro, verdaderamente hay mucha conexión con la diversión, con la curiosidad, con la apertura, con el niño interior, digo, básicamente todas las cosas que he dicho que hay que hacer más. Para mí eso fue como lo más bonito desde el día uno, como desde decidir ir a un espacio, porque solo el hecho de que se llame camp y que sea camp style ya es totalmente diferente a cualquier otro retiro, taller, intensivo al que uno pueda ir. Y uno siente como, creo que se siente muy ligero y divertido. Y yo creo que además todos los adultos deberíamos conectar más con esa parte de nosotros. O sea que eso para mí es como lo más bonito. Totalmente. De todo. Bueno, muchísimas gracias, Auro, y nos vemos en el próximo camp.